Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer aquí estar con ustedes desde Colombia. Eh, ante todo un agradecimiento a Cabo Quer, a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible esto, a Rebeca y a todas las personas pues que han podido con la plataforma, a Diana, que muy gentilmente me ha colaborado para que todo salga perfectamente. Bueno, mi nombre es Ernei Garzón. Yo soy odontólogo de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, eh, y soy rehabilitador oral de la Universidad Militar Nueva Granada, también en Colombia, en Bogotá. En este momentico soy el director del posgrado de rehabilitación oral de la Universidad del Valle, soy docente nombrado de la universidad y trabajo en el área de operatoria dental, rehabilitación oral, rehabilitación sobre implantes y manejos prostopedia. Soy el director de la línea de investigación de biomateriales dentales y en este momentico, en este nuevo, digamos, concepto de normalidad que tenemos, pues tratamos todos de salir adelante. Yo sé que la situación de esta pandemia mundial nos está llevando a este nuevo tipo de, digamos, de prácticas educativas. Pues la Universidad del Valle tiene 75 años. Este es el, digamos, tiene dos sedes, una sede que está en la parte central de Cali, Cali, Colombia, que es del suroccidente colombiano, la zona del Pacífico. Tiene una zona de salud que es cerca al estadio Pascual Guerrero de aquí de la ciudad de Cali. Y tiene otra que es en la parte sur de la ciudad, que es donde están las otras facultades. Nuestra facultad de salud, la Escuela de Odontología, tiene estas especialidades: endodoncia, odontología pediátrica, periodoncia, rehabilitación a ortodoncia y maestría en ciencias odontológicas. La Universidad del Valle tiene una acreditación de alta calidad por medio del gobierno nacional desde el año 2014 al 2024. Somos la tercera universidad pública del país y somos la universidad del suroccidente colombiano de mejor renombre aquí en Colombia. Pues Cali, nosotros también no tenemos nuestro Cristo Rey, un poco más pequeño, el de Río de Janeiro, pero pues es una hermosa panorámica de lo que es Cali, una ciudad bien bonita y pues bien acogedora. Como saben, somos grandes organizadores de eventos deportivos y pues tenemos una gran afición por el fútbol con nuestros dos equipos que son el Deportivo Cali y el América. También somos llamados pues la capital de la salsa, ¿no? Aquí una foto pues haciendo mérito de mis muchachos. Yo coordino el posgrado de rehabilitación oral desde hace ya bastante tiempo. Y pues han pasado muchos y muchos de estas personas que están ahí actualmente son docentes de la universidad también y algunos están haciendo estudios de maestrías y doctorados en otras universidades. En realidad en Cali estamos para servirles a todos y nuevamente es un verdadero placer venirlos a acompañar y pues que Cabo Quer haya tenido en cuenta a esta hermosa ciudad y a este referente de la ciudad para poder darles este pequeño diálogo que vamos a tener sobre cementación, adhesión y sobre cementos adhesivos inteligentes. ¿Ok? La situación inicia en que definitivamente el concepto tecnológico, a medida que avanzan cada situación y dependiendo de los hallazgos y las evidencias científicas, se buscan formas de hacer las cosas que, aunque no se vayan haciendo normalmente, son cosas que generan innovación. Y eso a veces rompe paradigmas y de eso se trata la evolución de los materiales dentales, de romper paradigmas para poder así garantizar que la evolución de toda la odontología de nuestra profesión sea, digamos, de un proceso, aunque muy depurado, un proceso más amable para el clínico y de un resultado muy superior a lo que a lo que necesita el paciente. La odontología restauradora siempre parte digamos, de una premisa fundamental. La premisa fundamental es que
partiendo de todo lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a ver protocolo, vamos a ver manejo de adhesión, vamos a verificar qué es eso que diferencia los adhesivos universales, de dónde salieron. Vamos a identificar todas las variables que debemos tener en cuenta cuando vamos a preparar un diente y todo lo que genera eso en el momento en el cual uno como clínico debe decidir en el uso de uno u otro cemento o ser ayudado por otro sistema que me pueda generar una tranquilidad y una longevidad en lo que yo hago. Todo eso es claro y uno lo debe saber, pero el punto fundamental por la cual empieza toda la parte de la restauración debe ser el diagnóstico. El diagnóstico y ante todo que el paciente presente una buena salud periodontal. El objetivo de todo tratamiento restaurador es permitir que el paciente se pueda limpiar. Es muy importante, tú puedes hacer una restauración hermosa, tú puedes hacer todo lo que quieras divino, pero si el paciente no se pueda limpiar, definitivamente esa restauración va a fracasar. Entonces partamos de ahí, ya generamos un buen diagnóstico y todos nuestros pacientes que vamos a ver están en buena salud periodontal. Teniéndose en cuenta y cuando ya vamos a hacer las cosas, uno para poder determinar exactamente qué va a hacer debe tener tres variables fundamentales. Uno, identificar en qué posición en el arco va a trabajar. Si es posterior anterior, sabemos las características de cada uno de los sitios. Si es posterior, pues igual la estética se maneja, pero no digamos que con tanta depuración como en el sector anterior. Y ahí los materiales cambian y uno tiene que tener más exigencia en el material anterior. Dos, después que defines en dónde vas a trabajar, debes definir el material que vas a utilizar. El material que vas a utilizar debe ser determinado más por la cantidad de estructura dental para poder definir si es un material directo y un material indirecto. Desafortunadamente, en muchas sociedades el factor económico es vital. ¿Y qué pasa? Si uno define que una estructura dental y en el material a utilizar debe ser un material indirecto, porque la estructura dental se ha perdido más del 30% de su tabla oclusal si es posterior, o digamos más de un 30% de una corona anterior, inmediatamente el paciente no tiene el poder económico para poder cubrir ese evento, entramos a hacer un tratamiento con un material directo, lo cual genera un riesgo y ese riesgo debe ser tanto del paciente como del clínico. En cuanto a la estructura dental, debemos tener en cuenta que básicamente nos vamos a unir a dos estructuras, o al esmalte y la dentina. Y ya vamos a entender que definitivamente los conceptos del manejo de los materiales van muy ligados al tipo de tejido que van a reemplazar. La tercera variable, y es fundamental, es la carga. Tú tienes que ver la posición en el arco, si vas a trabajar adelante, en el sector posterior o en el sector anterior, defines tu material y si no lo cargas bien, así tengas el mejor material de toda la evidencia científica, va a fracasar, porque la carga es fundamental. Y ahora más con las preparaciones tan poco invasivas o preparaciones no invasivas que estamos realizando tanto para el sector anterior como para el sector posterior. Esto tiene que determinar la carga, cómo vas a direccionar la carga para que todo funcione. Pero ahora bien, ¿cómo te vas a dar cuenta tú si las cosas funcionan? Entonces ahí es la tercera, al unir esas tres variables, tú debes tener algo que se llama mantenimiento. Y ahí es donde uno puede exigirle a uno mismo si las cosas van bien o no. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es simplemente tener un control y un mantenimiento de lo que tú haces. Si las cosas marchan bien, es decir, si tú haces, por decir algunas 4 carillas hoy y en un mes las vuelves a ver y están iguales, tienes un éxito de un mes. Pero ¿cómo te das cuenta? Por medio de una visualización. Por eso es muy importante tomar fotos antes, después y durante los controles. Si tú coges tus pacientes y quieres averiguar si las cosas marchan bien, tienes que controlarlos. Si tú haces un procedimiento de cementación, un procedimiento adhesivo directo y ya tienes establecidos ciertos protocolos, tú los revisas cada 6 meses. Si están en perfectas condiciones, estás haciendo las cosas bien, o sea que tienes un éxito clínico y tus restauraciones van a ser longevas y estables. Pero si de un momento a otro tú ves que el paciente no vuelve, que el paciente genera de 10 restauraciones, 9 molesta, debes pararte a hacer una autocrítica, decir estoy fracasando clínicamente y debo revisar los procesos y los protocolos. Por eso es fundamental el control y mantenimiento para hacer uno un seguimiento adecuado de lo que tienes y de lo que puedes hacer o puedes mejorar durante todo el proceso clínico.
De ahí que tú tienes que entender básicamente lo que es una técnica directa y lo que es una técnica indirecta. En una técnica indirecta se generan ciertos factores que son muy similares a la técnica directa. En cierto momento los protocolos de ambos son iguales, pero de un momento a otro cambian, sobre todo con el manejo del material que vas a colocar, porque uno es hecho en laboratorio y vas a adherirlo a un diente, y otro es de manejo directo, o sea, de un manejo que tú mismo haces en el momento de realizarlo. Miremos, la técnica indirecta básicamente ¿qué es? Preparar un tejido. La técnica directa ¿qué es? Preparar un tejido. Detengámonos un poquitico en la técnica indirecta. Tú debes reconocer al tejido con el que vas a trabajar. Miremos, puede ser 100% esmalte, puede ser dentina, dentina con un alrededor de esmalte, puede ser una superficie resinosa, puede ser un diente vital, puede ser un diente no vital, puede ser metálico. Lo que sea, tú debes reconocer contra qué tejido vas a unir A o contra qué material vas a unir A. Ese unir A, ¿qué es el material que vas a unir? ¿Ok? Entonces, cuando tú haces una técnica indirecta, defines el tejido o el material al cual se va a unir, ¿qué? Otro material. Y ese otro material debe tener ciertas propiedades que te garanticen como clínico la tranquilidad de que se va a reemplazar correctamente el tejido que has perdido. Y ese material y ese tejido debe tener una característica fundamental que es unirse. Eso se puede unir por medio intermedio de un adhesivo, el cual debe unirse con un cemento para permitir esa unión longeva, duradera entre ese tejido o material que tenemos en el muñón con el material que decidimos colocar reemplazando ese espacio que fue perdido por una u otra razón. Pero a su vez, este adhesivo y este cemento debe tener una biocompatibilidad adhesiva. Y esta es la parte fundamental que quiero que entiendan y que vamos a tomar sobre todo en el proceso de cementación. Porque la recomendación válida que yo siempre realizo y sé que muchos clínicos hacen es que si tú vas a hacer un procedimiento de técnica indirecta que requiere un adhesivo y un cemento de cualquier tipo, debes usarlos de la misma marca, porque la marca te garantiza la biocompatibilidad adhesiva. ¿Ok? Ese es el primer punto, que pónganlo ahí en el tablerito, que lo vamos a retomar muchas veces en el transcurso de la charla. Ahora metámonos con la técnica directa. Mire la técnica directa. Tenemos un tejido que preparamos, un tejido que perdimos por una u otra razón, o un tejido que se expuso al cambiar una restauración. Ese tejido tiene que ser reemplazado, ¿sí o no? Mire, puede ser en el sector anterior o en el sector posterior. Ese tejido tiene que ser reemplazado por un material y a su vez ese material tiene que unirse a ese tejido, ¿ok? Y ese tejido se va a unir a ese material normalmente por un proceso o digamos, un material que se llama adhesivo. Y algunas veces cuando las situaciones son tan profundas o el clínico decide, va a haber un material ahí intermedio, que es lo que se llama la base intermedia, que dependiendo de la escuela o el concepto que tú manejes sobre el cambio de la dentina por otro material, asimismo vas a definir si lo usas o no dependiendo de la profundidad. Entonces partamos de ahí. Partamos de ahí y es fundamental tener en cuenta que si nos metemos en la parte indirecta, porque vamos a hablar de cementación, no podemos dejar de un lado que muchos conceptos en el proceso adhesivo los mantienen en ambos protocolos y que deben tenerse en cuenta de igual manera. Y lo vamos a ver a medida que transcurre la charla. A su vez, la cementación está determinada ¿por qué? Por la estética. Pues una cosa es cementar un material translúcido o un material en el sector anterior y otra cosa es cementar un material que no es translúcido o que necesita digamos, que es de gran cantidad opaco y que tiene una gran retención. O sea que ahí no tiene que ver tanto la estética si vamos a cementar un sector posterior. La cementación también está determinada por el material a cementar. Debemos conocer el material, por el cemento, identificar las características y que de una u otra forma, cómo logramos que ese cemento tenga el objetivo primordial de lograr mantener por mucho tiempo unido un material a un tejido. El sustrato, manejarlo bien, entender con qué sustrato es el que vamos a trabajar y lo que vuelvo e insisto, la biocompatibilidad adhesiva que debe tener el concepto de manejo cemento versus adhesivo. Ahora bien, definamos qué es cementación. El cementación es el proceso de unir dos cosas,
¿sí o no? Por medio de algo. Ahí dice que por medio de qué, de un cemento. Entonces definamos cemento. El cemento es algo que un agente o un elemento que une firmemente dos objetos. Y mire lo curioso, material que al endurecer llena un espacio. Y ese es el concepto inicial que teníamos antes de cementación, ¿no? Acuérdense, hace por ahí unos 40 o 50 años no teníamos charlas de cementación. ¿Por qué? Pues porque solo existía un material y existía un material para unirse, que era básicamente el cemento de fosfato de zinc, y ahí todo el mundo lo colocaba porque unía un metal a un tejido. Entonces era simplemente hacer el protocolo del manejo del fosfato de zinc. A medida que la evolución o la tecnología y la evidencia científica se da, así mismo se da la necesidad de realizar todas estas charlas de muchos colegas que las hacen excelentemente sobre cementación. Entonces ya tenemos claros los dos conceptos. Y ahora, ¿cómo debo realizar esa cementación paso a paso? Entonces ya sabemos, tenemos que manejar, tenemos que hablar de adhesión. Definitivamente tenemos que hablar de adhesión, tenemos que hablar del sustrato dental, tenemos que hablar del material por el cual vamos a reemplazar o aumentar el sustrato dental, que por una u otra razón no tenemos que reemplazarlo, sino aumentar, sobre todo en el manejo estético, y tenemos que hablar de los cementos. Entonces vamos paso a paso. ¿Qué es lo que, digamos, qué conocimiento requieres tú para hacer una cementación? Primero, el material que se va a cementar. Segundo, a qué se va a unir, ¿cierto? ¿Y qué tipo de cemento? Pero partiendo de todo eso, debemos resolver unas preguntas importantísimas que vamos a resolverlas paso a paso. Si al final ustedes se dan cuenta que no resolvemos las preguntas, con mucho gusto al final me dicen, doctor o Ernei, usted no respondió esta pregunta. Pero las vamos a ir resolviendo una a una. ¿Qué debemos saber de la adhesión para realizar una óptima cementación? El concepto es igual para técnica directa que indirecta. Yo pienso que ya lo resolvimos de una forma muy superficial, pero lo vamos a retomar ahora. ¿Cuál es la importancia de conocer el material con que vamos a reemplazar el tejido perdido? ¿Qué opciones de cementos tenemos y cuáles son sus indicaciones? ¿Y cómo se debe realizar una cementación paso a paso? El camino es largo, pero lo vamos a hacer muy bueno. Entonces, partamos de aquí. Cuando usted hace estética, tanto en el sector posterior como el sector anterior, el señor Quina nos da dos objetivos fundamentales. Y para mí, este tercer objetivo es el más fundamental de todos, sin restarle importancia a los dos anteriores. ¿Usted qué hace? Usted va a hacer estética, va a crear dientes agradables entre sí. No estoy hablando de simetría, agradables entre sí y los demás dientes. ¿Y metidos dónde? Integrados en armonía con tejido gingival. Primer objetivo fundamental, que haya encía y que haya diente. Luego toma eso y lo involucra en una boca y produce una disposición agradable y armoniosa con los labios y con la cara. ¿Ok? Listo, lo tienes ahí, pero entonces tú dices, no, quedó bonito, lo quiero más largo, aquí redondito, y no haces las desoclusiones, no haces nada, el paciente se va y a la semana, doctor, se me fracturó el canino. ¿Por qué? Porque te faltó el tercer objetivo. El tercer objetivo es generar una distribución adecuada de fuerzas para buscar que la restauración sea duradera y resistente. Ahí sí que pena, pero debemos involucrar ese tercer objetivo. Y para poder involucrar ese tercer objetivo, traigo un concepto que muchos manejan, que es la biomimética. ¿En qué consiste la biomimética? Básicamente la biomimética consiste en que, perdón, la biomimética consiste en que usted conozca las estructuras dentro de todo punto de vista y al investigar las estructuras vaya a la literatura y busque los nuevos y mejorados sustitutos. ¿Ok? Sepa y entienda que el esmalte y la dentina son dos tejidos que deben permanecer juntos y que ambos presentan características físico-mecánicas y que si se pierden, usted como clínico tiene la responsabilidad de volver a obtener en lo posible o lo más cercano posible esas características. Eso es la biomimética. Por ende, usted debe entender siempre a qué se va a unir antes de tocar el diente. De ahí que, digamos, dentro del punto de vista biomimético, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es esto, no tocar la unión amelodentinaria. Entonces, en este momentico, después de este pequeño, digamos, este pequeño comienzo, vamos a empezar a introducir las variables adecuadas que usted debe tener cuando va a hacer una preparación. Acuérdese, vamos a preparar tejido, pero hay una cierta cantidad de variables
De pronto hay muchas, pero voy a tomar, digamos, unas que para mí son las más importantes. El primer concepto es la unión amelodentinaria. Esa interfase moderadamente mineralizada entre dos tejidos de diferente módulo elástico y mineralizado. El colágeno se introduce entre el esmalte, genera unión tan perfecta que permite que cuando el paciente tiene un trauma, la fisura de ese esmalte no me va a generar una, digamos, una fractura catastrófica. ¿Por qué? Por dos condiciones fundamentales. Porque los prismas del esmalte, a medida que se acercan a la unión amelodentinaria, se decusan, es decir, como que se cruzan. Y además, en esa unión amelodentinaria hay una unión tan, digamos, tan, tan plástica entre dos tejidos que no son de la misma, del mismo módulo elástico, que generan una condición óptima para que la fuerza llegue y se desplace de una forma, digamos, adecuada para no generar ese tipo de fractura. ¿Qué hace suponer esto? ¿Y qué es lo que me dice sobre todo este artículo de Sartori? Me dice, si en la unión amelodentinaria una fractura pequeña o un defecto estructural provocaría definitivamente una falla catastrófica. Yo le digo a mi muchacho, mire, esto es como si fuera una zona rocosa y aquí está el tejido, la vegetación tratándose de introducir en esa zona rocosa. Y esto es el colágeno tratándose de meter dentro de esa zona rocosa. Por lo tanto, dada la importancia de esa unión, definitivamente uno como clínico, como restaurador, debería respetar esa unión. Entonces uno dice, wow, sí, listo, lo mejor es no preparar, llegar hasta la dentina melodentinaria, claro, pero es que esas no son todas las circunstancias. Las circunstancias están en que si usted puede hacer su restauración sin tocar la línea melodentinaria, hágalo. ¿Cuándo se logra hacer eso? Cuando el paciente requiere una estética, sobre todo en el sector anterior, que no quiera cambios de color. Eso es, hay que dejárselo muy claro al paciente, porque a veces viene la controversia. El paciente le dice a uno, venga, es que yo tengo A35, no me toque los dientes y vuélvamelo un B1. Dice, venga, ¿cómo así? Yo tengo que devolverle un tono muy blanco a un tono amarillo, entre comillas. Para poder lograr eso, yo tengo que buscar el espacio para lograr ese blanco. Y el paciente dice, hágalo, pero sin tocarme el diente. Ahí está complicada la situación, ¿sí o no? Uno de pronto intentaría con un aclaramiento, pero un aclaramiento no te va a llegar a tanto. Entonces el paciente dice, no me toque el diente, y los clínicos, por no dejar ir a ese paciente, hacen sobrecontornos exagerados y luego viene el problema pues, periodontal que adquiere ese tipo de restauración. Pero sí, en lo posible, tratemos de no llegar a la línea melodentinaria, tanto así que ya se presentan los dichosos promedios que nos da la literatura para poder establecer cuándo usted llega a la línea melodentinaria o no. Entonces tenemos promedios de 0,3, de 0,9 y 1 en la parte cervical central. Y además de eso nos generan los promedios de la parte dentina. Esto es muy importante porque ahora viene la otra variable que es la edad. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a veces los pacientes nos llegan con laterales levemente rotados mesial a vestibular y quieren sin ortodoncia, con carillas o con coronas, realizar y ponerlos en el plano de un central que está en mejor posición. En ese momento en que usted prepara, debe acordarse que los laterales tienen 1.8 en pacientes jóvenes y ese 1.8, si usted va a preparar uno y si no tiene una buena técnica de preparación, posiblemente este lateral con el transcurrir del tiempo, por ese estrés o esa iatrogenia puede llegar a un tratamiento de conducto. Ahora bien, los autores ya nos dan los anchos proximales para que uno sepa qué fresa meter y así quedar 100% en esmalte. Y nos indican, bajo evidencia, los espacios que uno puede preparar para permitir que sea una restauración no invasiva y poder, seleccionando muy bien el material, realizar restauraciones sin tocar la línea melodentinaria. Genial, sería lo ideal para todo, pero resulta que a nosotros nos llegan pacientes de edad, pacientes fracturados, pacientes con caries. Estos pacientes son los ideales, hay que seleccionarlos bien. Por eso el que hace odontología no invasiva no se puede dedicar a odontología no invasiva porque el orden mundial indica que hay otro tipo de restauración que no podemos dejar de hacer. Entonces, partiendo de ahí, miremos la segunda variable. La segunda variable, ¿cuál es? La edad.
La edad porque nos determina la cantidad de dentina y la cantidad de esmalte que vas teniendo. Recuerden, a medida que uno va envejeciendo en la edad, uno pierde esmalte por el uso y el abuso y aumenta dentina igualmente por el uso y el abuso. Entonces presentan este artículo en donde muestran unas distancias desde la línea amelocementaria a 1 milímetro, a 3 milímetros, a 5 milímetros, tanto en la zona vestibular como en la zona palatina, y se dan cuenta que a medida que avanza la edad, el grosor de esa zona en esmalte va disminuyendo. Tanto que en esos esmaltes faciales vemos que los elementos mínimos o las medidas mínimas son de pacientes adultos y las medidas máximas son en pacientes jóvenes. Y además de eso, a medida que va aumentando con la edad, las medidas del borde incisal, las medidas de las diferentes zonas de dentina, ¿qué va a pasar? A medida que aumenta en la edad, es más alto que a medida que eres más joven. Entonces ahí está la solución. ¿Dónde puedo hacer restauraciones 100% en esmalte? En donde definitivamente voy a tocar mínimamente, solo cambiando forma o haciendo detalles muy mínimos en el manejo del esmalte en pacientes jóvenes. Pero si se le presenta a un paciente adulto mayor, debe tener en cuenta varias situaciones. Y esa es la implicación clínica que nos da este estudio. Que los resultados sugieren que una reducción del esmalte uniforme recomendada de 0,5, que era lo que veíamos en las diapositivas anteriores, para carillas cerámicas no están disponibles en pacientes de edad, pero que a esos pacientes de edad lo bueno es que la cantidad de dentina va a generar una protección pulpar, ¿ok? Es una cosa por la otra. Entonces, variable fundamental, la edad, que nos va a determinar si vamos a hacer laminillas o si vamos a hacer carillas convencionales. Hay que decirle al paciente y explicarle la razón por la cual va a estar en dentina o va a estar en esmalte y todas las circunstancias que conllevan a eso. Muy bien. Tercera variable fundamental, la caries. La caries. Definitivamente debemos entender que va a haber una dentina infectada y una dentina afectada. Mire, los factores clínicos y biológicos que pueden alterar la adhesión. La permeabilidad dentinal, el flujo del líquido pulpar, la dentina cariada y la dentina esclerótica. Pero acuérdese que debemos tener una dentina infectada y otra dentina afectada. La infectada se retira, la afectada es viable de remineralización. Pero aquí es donde yo pongo un punto y doy mi opinión personal, y es cuando yo hago técnica directa y estoy retirando la dentina cariada, ojo, dentina, protocolo directo, y llego a dentina afectada y sé que es una dentina reversible, yo manejo ahí un bioactivo que puede ser una biodentina o puede ser un ionómero de vidrio, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Con qué fin? Con el fin de que ese material se remineralice y yo voy a poner inmediatamente un material directo que puede ser una resina directa. Pero oído, si yo voy a hacer un procedimiento indirecto, que sé que el costo-beneficio es muy superior, tanto para el paciente como para uno, yo no me arriesgo. Y lo que hago es retiro toda la dentina y quedo hasta dentina que esté sana. Y luego sí reconstruyo todo y hago el proceso de mi restauración indirecta. ¿Por qué? Porque si de pronto la dentina, o sea, si la dentina afectada, yo básicamente yo no puedo visualizar la diferencia entre una y otra. Yo en una resina indirecta, en una resina directa es más fácil. Si yo me equivoco y hay alguna sintomatología o algún proceso que me ponga en duda, quitas la resina, listo, rapidito y haces tu procedimiento nuevamente y decides qué hacer. Pero si es en un procedimiento indirecto en donde ya montaste una incrustación o una corona, ahí está lo complicado. O sea, es mejor hablarle la situación al paciente, dejarle claro y continuar el procedimiento, ¿ok? Entonces, si yo voy a unirme a una dentina, ya sea afectada o infectada, la literatura es clara, sobre todo en esta revisión de Isolan, en donde me dice que la dentina, para unirse, digamos, una literatura in vitro indica que los adhesivos de grabado y enjuague pueden conducir a una mayor resistencia a unión que los materiales de autorado, pero ya se aclara, un momentico, estas fuerzas son hechas inmediatamente y tenemos que ver el potencial de unión, pero a más tiempo, o sea, con procesos de envejecimiento. Y por eso se tienen que abordar otro tipo de artículos. Pero indican, ¿no? En el momento inicial,
Cuando usted hace grabado y enjuague, se generan unas buenas resistencias mejores que los autograbados. Lo que pasa es que con el transcurrir del tiempo, de pronto los autograbadores me pueden generar una mejor respuesta. Entonces, de esto era lo que les hablaba. Si yo tomo estos dos por aparte, definitivamente yo llego aquí y me doy cuenta que esto no tiene ningún tipo de tratamiento en el concepto de una restauración directa en ese momento, y primero se tiene que ir el paciente a un tratamiento de conductos, si estas dos fueran en dos dientes diferentes. Aquí haríamos lo que les dije, una dentina, en donde voy a hacer una técnica directa. Entonces llego hasta una dentina de caries afectada, que sería más o menos aquí, retiro todo mi dentina cariada y luego colocaría un material bioactivo. Entonces la pregunta que me puede decir alguno es, venga, ¿y usted cómo identifica la dentina cariada de la dentina afectada? Es muy difícil. Solo se visualiza clínicamente, pero uno lo que hace es retirar, retirar, retirar hasta que llega a un sitio pues que está, digamos, mediante un proceso clínico, retira la dentina cariada, que es así, sale con facilidad, y ya luego cuando empiezas a tener un poquito como de retención, empiezas a valorar que esa es una dentina afectada y que lo mejor es generar un proceso bioactivo en una técnica directa. ¿Ok? Cuando uno tiene muchas dudas, mejor es retirar definitivamente toda la dentina reblandecida o medianamente reblandecida. Ya tenemos la variable, tenemos tres variables: esmalte, edad, la cantidad de dentina y la dentina cariada afectada o infectada, dependiendo de la situación. Y viene, después de que usted acepta todo eso y define que va a ser una preparación, viene la verdadera variable, que es qué tanto voy a preparar mi diente para que coloque una restauración. Entonces, mire, un clásico nos muestra los diferentes porcentajes que usted pierde cada vez que prepara un diente, las preparaciones convencionales que se hacían o que veníamos haciendo, que en algunas situaciones todavía se pueden hacer. Miren las preparaciones de carillas, unas preparaciones pues que eran muy convencionales. De eso estábamos hablando. Mire el 2002, el tiempo va pasando. Mire el 2004, en donde nos indican las cajuelas, este tipo de retenciones, estos hombros rectos, en donde decían que si uno tenía más de un 20% digamos, en los ángulos de convergencia, debía ya empezar a pensar en cajuelas o en sitios de retención. Y esto es fundamental, porque aquí, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar preparaciones que son retentivas y que no son retentivas. Y asimismo tenemos que garantizar la unión del material que vamos a utilizar para reemplazar ese tejido que se perdió o que se va a reemplazar por una u otra razón. ¿Ok? Y si venimos a la actualidad, en la actualidad, ¿qué nos indica? En la actualidad nos indica que están haciendo preparaciones en donde se trata en lo posible de manejar bastante tejido. Y estas son las preparaciones actuales, en donde son más sinuosas, en donde va a depender mucho de la adhesión, en donde va a depender mucho de la situación de cómo preparas cada tejido para poder garantizar longevidad en esas restauraciones. Por eso se hablan de coronas parciales no retentivas. Coronas parciales que lo que tratan es de mantener en lo mejor posible el tejido y no hacer preparaciones que retiren tejido y digamos que disminuyan la posibilidad biomecánica de mantener un tejido en muy buenas condiciones y que pueda responder a esas eventuales cargas. Pero ojo, también tenemos que determinar que la cantidad de tejido que se perdió y el material con el cual lo va a reemplazar tenga el grosor suficiente para garantizar que la carga no lo vaya a fracturar. ¿Ok? Muy bien. En ese orden de ideas se generan unas técnicas, y esas técnicas lo que quieren es garantizar que el proceso no retentivo, el cual estamos generando ahora, vaya a ser longevo y duradero. Y de eso es de las situaciones en las cuales vamos a terminar la charla. Entonces, todo se basa en ¿qué? En que le dan una parte muy fundamental a lo que es la adhesión. La adhesión es el pilar fundamental actual para poder lograr restauraciones longevas. ¿Ok? Definamos. Nakabayashi y Pashley en el 98 definen la adhesión como un estado en que dos superficies de naturaleza igual o distinta se mantienen unidos por diferentes fuerzas químicas, físicas y mecánicas. ¿Ok? Esa adhesión, ¿para qué sirve? Esa adhesión básicamente
sirve para que, primero, no haya una decoloración marginal, no haya una pigmentación. Segundo, no haya sensibilidad posoperatoria. Y tercero, al no haber las dos anteriores, va a haber una caries secundaria y va a haber una retención. ¿Por qué es la más importante la retención? Porque es que si usted logra retener adecuadamente el material al sustrato, usted va a lograr que no haya decoloración marginal, que no haya sensibilidad y que no haya caries secundaria. Por eso la adhesión cambió totalmente la filosofía del tratamiento en la odontología restauradora. Esa adhesión depende de qué? De un material fundamental, porque hablamos de unir dos tejidos, pero necesitamos una sustancia que tenga la capacidad de que esos dos materiales de diferente naturaleza, tejido, material externo, mantengan un contacto íntimo entre sus superficies. Ese contacto íntimo entre sus superficies está determinado por la energía superficial del tejido o del sustrato, la tensión superficial de ese adhesivo, que haya un contacto íntimo, que la energía superficial del sustrato sea alta y la tensión superficial del adhesivo sea baja, que permita que humectabilidad o mojabilidad. Y que en el momento en que yo preparé para aumentar la energía superficial me genere una microretención y que ese sustrato tenga la capacidad de poder intercambiar algún tipo de unión química que genere una interacción y así mejore todo el concepto de la adhesión. Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos en restauración. Entonces, yo debo entender a qué tejido me voy a unir. Básicamente tenemos esmalte y dentina. ¿Sí o no? Ahí sabemos, mayor cantidad de tejido inorgánico, esta es la mejor superficie adherente que conocemos, 100% hidrófoba, la puedes secar, mejor dicho, el esmalte es una dulzura trabajar en él y es extremadamente agradecido. Y tenemos la otra cara de la moneda, que es la dentina. No es que sea desagradecida, no, es que tú tienes que tratarla bien, tú tienes que saber cómo manejarla y ella a sí mismo agradece, porque es un tejido vivo, porque es un tejido que responde bien cuando tú lo tratas bien. ¿Ok? Y además ese tejido que va a responder tiene otras variables como son la dentina superficial, la dentina media y la dentina profunda, que todos conocemos muy bien las características de cada una y la necesidad que tenemos de trabajar en cada una de ellas o de protegerla. Entonces, ¿qué necesito entonces para lograr adhesión? Básicamente lo primero que necesitas es reconocer que estas 4 personas fueron las que sentaron las bases para lograr una buena adhesión o para lograr el concepto de lo que era la adhesión. En el 55 hubo Core, en el 62 hubo Bowen con su BIS GMA, el señor Fusayama con el grabácido total y el señor Nakabayashi que tomó lo del señor Fusayama y dijo, aquí necesitamos monómeros hidrofílicos. ¿Ok? Por eso, la adhesión ha revolucionado la odontología y son 3 innovadores avances de investigación. Primero, modificación de la superficie dental por grabado por no-core. Desarrollo de la química de la resina basada en metacrilato. Bowen, 62. Y el desarrollo de la química de la resina hidrofílica. Fusayama con Nakabayashi. Fusayama dijo grave y Nakabayashi dijo sí, pero para que funcione, métale una resina que tenga conceptos hidrofílicos. Y ahí es donde aparece todo lo que tenemos para poder unir uno a otro. Y es ahí donde usted debe entender que todos estos conceptos y manejos para lograr adhesión, usted los debe manejar en 3 conceptos básicos, que son los principios básicos de la adhesión. Yo acondiciono, ¿para qué? Para tener una alta energía superficial y para poder lograr una baja tensión superficial del adhesivo. Yo humecto, ¿cómo? Por medio de un primer y hago un enlace por medio de un adhesivo que puede ser por microretención e interacción. Entonces, acondiciono, modifico o mejoro, ¿para qué? Para permitir que haya un enlace por medio de una interacción química del adhesivo o física si genera microretención. Entonces, ¿cuáles son esos principios básicos de la adhesión? Es el sustrato, conocerlo, manejarlo adecuadamente, cómo lo acondiciono, es decir, lo limpio o lo ataco, dependiendo. El primer, que es el que me humecta, el que me prepara adecuadamente ese sustrato para recibir ¿qué? Para recibir algo que conecte a ¿qué? A un composite, que puede ser un cemento o una resina. ¿Ok?
Entonces, miremos el concepto porque con base en esto es que vamos a manejar todo lo que es la adhesión, el sustrato. Si usted tiene un sustrato, cualquiera de esos que tenga, y va a unir a un cemento o a una resina directa, le puedo asegurar que no va a tener una buena. ¿Por qué? Porque ese sustrato no está tratado. En ese momento fracasaría totalmente la adhesión, que fue lo que pasó inicialmente. Entonces, llegó a la conclusión, de acuerdo a la evidencia, que se debe acondicionar el sustrato. Entonces, usted limpia y ataca el sustrato. Mejora totalmente el sustrato generándole unas micro retenciones, dejando la energía superficial, pero si usted va a colocar directamente ahí la resina o el cemento, usted va a decir, no, todavía falta algo, está limpio, mejoró la adhesión con respecto a no limpiarlo, pero de todo modo le falta algo. Entonces viene el concepto del primer y es el que prepara esa superficie, la humecta. ¿La humecta para qué? Para recibir algo. Y después del primer intentamos colocar el cemento o intentamos colocar el composite directo y decimos, no, mejoró la adhesión, pero todavía le falta algo. Entonces ahí es donde ese primer que humecta, que me prepara, que adecua la superficie para recibir que el elemento de conexión que tiene alta compatibilidad con la resina o el composite o el cemento, y ahí logramos una unión concreta entre un sustrato que fue preparado por medio de algo que lo humectó, que le generó una preparación para recibir que un concepto de conexión que es el adhesivo y asimismo unirse a un sistema de residuos. ¿Ok? Ok, muy bien. Perdón un momentito, que esto aquí, bueno, listo. Ahora bien, miremos el paso a paso. ¿El paso a paso de qué? De los diferentes sustratos que tenemos que acondicionar, que tenemos que humectar y que tenemos que enlazar. Entonces, miremos el primer concepto, ¿cuál es el circonio? El circonio, ¿cómo lo acondiciono o lo limpio? Por medio de un microarenado con óxido de aluminio de 50 micrones. ¿Ok? Perfecto. ¿Con qué lo humecto? ¿Con qué lo preparo para recibir algo? Con un primer de circonio. ¿Y con qué hago la conexión a qué? A un restaurador o a un cemento por medio de un adhesivo 100% hidrófobo. ¿Por qué? Porque yo puedo secar el circonio. Yo no tengo, o sea, yo puedo separar al circonio de cualquier concepto de agua. El disilicato o feldespático lo vamos a grabar con ácido hidrofluorhídrico al 5 al 9.6%. Más adelante vamos a ver los tiempos. Hago un acondicionamiento de esa superficie, luego lo tengo que preparar. ¿Para qué? Para recibir un adhesivo. ¿Ok? Por eso el primer sería el silano y el adhesivo sería también 100% hidrófobo. ¿Por qué? Porque yo ese material yo lo puedo secar fuera de boca, yo no tengo ningún problema. La resina, igual, cuando lo vamos a usar como concepto indirecto, los microarenamos con óxido de aluminio, le aplicamos el silano, que es el primer, y el enlace de conexión. Entonces, no tenemos problema con estos materiales, yo los puedo secar fuera de boca, no hay necesidad de humedecerlos, o sea, tenemos control sobre ellos. Y la evidencia me está diciendo a mí cómo los acondiciono y cómo los preparo. ¿Ok? Ahora, el sustrato, el esmalte, también tengo control, de verdad. Es un tejido que yo puedo mantener seco y que me puede dar el placer de secarlo porque no hay un compuesto orgánico que me vaya a generar ningún tipo de dificultad. Entonces, el esmalte se graba. También vamos a definir cuál es el grabado ideal y se coloca un adhesivo hidrófobo, pero ese adhesivo hidrófobo no necesita de preparar porque el adhesivo hidrófobo puede penetrar y generar una alta interacción con el esmalte. Entonces ahí nos ahorraríamos lo que es el proceso de humectación. Y nos queda el otro sustrato, nuestro dolor de cabeza, que se puede acondicionar. Sí, tú decides si lo acondicionas con ácido fosfórico o si generas un monómero acídico que me genere un autograbado. Pero ahí, ojo, si necesitas un monómero hidrofílico que penetre en la dentina y prepare esa situación para que llegue un adhesivo que debe tener las dos condiciones, hidrofílico e hidrofóbico. Por eso se llama anfifílico. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Pues que el adhesivo anfifílico puede usarse en cualquiera de los demás sustratos y del otro tejido. Pero eso sí, pero eso es claro, el adhesivo hidrofóbico no se puede usar directamente en dentina, sino que tiene que ser preparado. Por eso aquí es claro que un adhesivo anfifílico no tiene problema para ser usado en reemplazo de un hidrofóbico, pero sobre dentina sí necesita un anfifílico. ¿Ok? Por eso, digamos que la mayoría
del concepto de manejo de evidencia se enfoca en la adhesión bastante hacia la dentina, porque ahí es donde está el problema, ahí es donde tenemos ciertas falencias que todavía siguen siendo estudiadas y que tratan de mejorar los procesos adhesivos. Entonces, ¿qué variables tengo de acuerdo a esos principios básicos? Acondiciono tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que poner? Segundo, seco o húmedo. Hablando del tejido, ya sabemos que el material restaurador tiene ya unos tiempos establecidos que los vamos a ir manejando con el momento, pero que estas variables fundamentales son respecto al tejido. Y el adhesivo, con respecto al manejo del sustrato, si es aplicación pasiva o activa. Miremos rápidamente esto, ¿ok? Mire, en cuanto al manejo del ácido, la evidencia es clara. Un tiempo de grabado de menos de 60 segundos es bueno. Un tiempo de grabado menos de 30, la evidencia me está indicando que es viable. Es viable y por eso, a medida que va transcurriendo el tiempo, tratamos de que al conocer más nuestros elementos con los cuales logramos adhesión, establecemos unos protocolos un poco más depurados. Y eso que me está generando que de acuerdo a la evidencia, el tejido, el tiempo adecuado en el cual se debe grabar un esmalte son 15 segundos. ¿Ok? No hay ningún problema, mis queridos colegas. Si al final alguien quiere revisar los artículos, con mucho gusto yo voy a dar mi correo y también me pueden ubicar en el Instagram y yo con mucho gusto puedo entregarles lo que ustedes deseen de evidencia científica. Ahora miremos el otro, la dentina. La dentina tenemos dos opciones, o haces grabado o haces autograbado. Como estamos hablando de tiempo de grabado, nos sometemos al grabado. ¿Ok? No, más adelante retomamos el autograbado, pero lo importante es ahora. Entonces, el incremento del tiempo de grabado, ¿qué me va a generar? Pues que haya una mayor área de colágeno expuesto y eso va a generar digamos, unas zonas que me van a generar nanofisuras. Por eso yo tengo que establecer cuál es el mejor tiempo para poder generar una adecuada cantidad de colágeno expuesto y que en lo posible no me generen esas nanofisuras. Se hacen unos estudios, se reducen los tiempos de grabados a menos de 15 segundos y no pareció afectar negativamente la adhesión a dentina. Entonces, si aquí vemos, hay unos promedios en donde nos dicen 5, 15, 30 y vemos que los promedios son muy similares. Entonces, si a mí me dicen los promedios muy similares, mis queridos colegas, en que yo puedo manejar 5, 15 o 30 y para mí el tiempo es oro, entonces definitivamente, ¿qué hago? Me voy por un tiempo adecuado que serían dentina 5 segundos, ¿ok? Yo no veo razón para grabar la dentina más de 5 segundos. Ya tenemos conceptos y vamos resolviendo ahora. Ahora, si la dentina es seca o húmeda, ¿qué pasa? Yo puedo hacer grabado, lavado y dejo dentina húmeda, puedo secar, grabado, lavado y dentina seca y rehumedecer. Eso es válido y la literatura lo muestra. Pero miremos solo este artículo. Mire, aquí tenemos un grabado y lavado con con dentina húmeda y aquí tenemos grabado y lavado con dentina seca. ¿Ok? Y además tenemos un autograbado. Pero solo se graba esmalte. O sea que yo inmediatamente reviso a los 36 meses, mire que no hay diferencia prácticamente en tener con un grabado y lavado mi dentina húmeda y mi dentina seca. ¿Ok? Entonces, algunos dicen, no, que la dentina tiene que ser seca, pero ¿qué tan seca? Y algunos dicen que la dentina tiene que estar húmeda. Bueno, ¿qué tan húmeda? ¿Sí o no? Entonces, lo que nosotros nos ha dado, digamos, resultados a medida que pasa el tiempo es la dichosa adhesión húmeda, en donde uno recoge el exceso de agua, ya sea con una cánula o sea con un papel absorbente que no me genere desecho. Ahora bien, partiendo de si es húmedo o seco, ¿lo froto o no lo froto? Entonces, mire, siempre que los adhesivos se froten vigorosamente sobre las superficies de dentina inmediata y a largo plazo, se pueden obtener alta resistencia. Entonces, no lo froto seco, húmedo y seco. Mire, no froto, pero mire el hecho de frotar vigorosamente cómo la resistencia aumenta y no hay diferencia prácticamente entre si es seco o húmedo. Y al año definitivamente se debe frotar el adhesivo vigorosamente. Y definitivamente no hay diferencia entre si es seca o húmeda. ¿Ok?
Entonces, concluyamos esta parte. ¿Cuánto es el tiempo? El esmalte 15 segundos, la dentina 5 segundos. El seco húmedo depende de la evidencia, no hay diferencia. Si usted me dice a mí seco, ¿qué tan seco o húmedo, qué tan húmedo? En realidad, lo que siempre he llevado en la parte de la experiencia clínica es una dentina o una adhesión húmeda y me da muy buen resultado. Y la aplicación pasiva o activa siempre debe ser activa, ¿ok? Pues nuestro sustrato, si lo vamos a manejar, vamos a manejarlo de esta forma. Muy bien. Ahora bien, queda otra variable, que la variable es profundidad. ¿Qué es clave aquí? Cuando usted maneja la variable de profundidad, debe saber si, como estamos grabando, todavía no estamos haciendo autogrado, estamos grabando, usted debe entender cuál es el fin de grabar. El fin de grabar es exponer un área de colágeno para permitir una interdigitación de un adhesivo y formar la capa híbrida. Ese es el fin de grabar. Acuérdese, Fusayama dijo grave, pero este señor Nakabayas dijo sí, pero para poder penetrar necesitamos que eso que grabó sea colágeno y se introduzca mediante unos solventes un adhesivo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde tengo mayor colágeno? Mayor colágeno tengo en dentina cerca, ¿dónde? A la línea amelodentinaria, ¿ok? Si yo necesito gran cantidad de dentina intertubular, ¿qué necesito menos? Cantidad de túbulos por área. ¿Dónde tengo mayor túbulos por área? Cerca a la unión amelodentinaria. Ojo, yo necesito evaporar una cantidad de agua, pero no mucha. ¿Dónde tengo menor cantidad de agua? Cerca a la línea amelodentinaria. Entonces, de acuerdo a la profundidad, yo hago la pregunta y cada uno la va a resolver, igual yo la resuelvo. ¿Cuál es la dentina ideal que usted debe grabar? La dentina ideal que usted debe grabar, si quiere grabar, es una dentina superficial. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad adecuada de colágeno en su dentina intertubular, una cantidad mínima de túbulos y una cantidad mínima de agua, que tiene las condiciones adecuadas ¿para qué? Para formar capa híbrida. Y las otras dentinas, ¿qué pasa? Protéjalas. Simple, sencillo. Porque todos los fenómenos ideales se generan ¿en dónde? En las dentinas superficiales. ¿Ok? Ya, solucionado el inconveniente. Pues cuando usted prepara y muestra, dependiendo de la preparación, usted me va a mostrar un sustrato que es esmalte o un sustrato que es dentina o me va a mostrar los dos, tanto en el concepto indirecto como en el concepto directo. De ahí la importancia de este elemento que hemos venido hablando, que es el humectante. Un principio básico, acuérdense, es primer. Primer, tú preparas, mira, la dentina, tú la preparas con ácido fosfórico, acuérdense, una dentina superficial. ¿Eso qué me genera? Me genera una dentina húmeda con fibrillas con distanciamientos o en su defecto secó, no hay ningún problema. Y el adhesivo y el primer, ¿qué hace? Humecta y me genera una capa híbrida. ¿Sí o no? Pero resulta que esto dentro de la evidencia ha generado inconvenientes. Entonces, a medida que avanza la tecnología, me muestran que yo puedo dejar ese barrillo dentinario que normalmente me retira el ácido fosfórico y generar mediante otro tipo de monómero una acidez tal que me genere una conformación de una supuesta capa híbrida, pero que con el tiempo puede ser más estable que la misma capa híbrida. Entonces aparece otro concepto en el ámbito de lo que es la adhesión. Y ahí es donde aparecen las dichosas generaciones. Hay gente que no les gusta hablar de las generaciones. Para mí es fundamental, sobre todo a los estudiantes de pregrado, porque esto es como un cuento para ellos. Entonces me gusta que ellos se los voy contando como un cuentico. Mira, primero esto, luego lo otro, luego aquello. Entonces, las generaciones en el concepto clínico ahora ¿fueron adecuadas? Sí, cuando no había más clasificación, pero a medida que vamos avanzando en la tecnología, nos vamos dando cuenta que algunas generaciones ya no es mejor ni nombrarlas. Por eso la clasificación es ahora de los adhesivos dentinales se ha disminuido y ha sido más simplificada. En otras palabras, digamos, de acuerdo a esas generaciones, en forma muy rápida, vamos a mostrar 3 clasificaciones en las cuales nosotros podemos manejar. Entonces, los adhesivos pueden ser de 3 pasos. Mire, aquí tenemos el concepto de los principios básicos de la adhesión. Entonces, ¿qué trae el adhesivo? Un acondicionador por aparte, un primer por aparte y un adhesivo por aparte. Optibón FL. Genial. El gol estándar. ¿Me hago entender? Tienes tu ácido fosfórico por aparte, tu primer por aparte y tu adhesivo por aparte. Adhesivo de 2 pasos. ¿Qué hicieron? Unieron el acondicionador
No, sigue siendo el ácido fosfórico. Y lo que hicieron fue unir en un solo frasquito el primer y el adhesivo. Sigue siendo 2 pasos. Muy bien. Ahora, 2 pasos autograbador. Cuando ya se dieron cuenta que el ácido no lo vamos a usar, se pasaron a lo que eran los autograbadores. Entonces, 2 pasos autograbador unieron el acondicionador con el primer y dejaron el adhesivo por fuera. Un paso autograbador, 2 componentes, pero ¿qué hacían? Ese pH era muy fuerte, eran monómeros acídicos muy fuertes que podían intervenir en el proceso con los metacrilatos. Entonces ellos decidieron en esos adhesivos fuertes que sean de 2 componentes de un paso, eran los que uno mezcla en el momento de que lo va a usar. Cuando se dieron cuenta, aumentaron el pH y ya tenemos autograbadores, un componente de pH suave y ultra suave. Entonces, esto digamos que son los pasos. Esto lo podemos dividir por simplificación en 2, un grabado y lavado y un autograbado. Entonces, ya tenemos la otra clasificación, que sería grabado y lavado y autograbado. Básicamente, ahora nos regimos por esta, pero a esa clasificación de autograbado y grabado le generamos un datico más, que es de acuerdo al uso que usted está haciendo actualmente. Es decir, la clasificación se simplifica de acuerdo al uso. Y lo que estamos usando actualmente es grabado y lavado y autograbado suave. Entonces, la más simplificada forma de usar es la que nos da Merbeck en el 2020 y es adhesivos de grabado y lavado y adhesivos de autograbado suave. ¿Ok? Entonces, ahí yo qué quiero, para lograr la adhesión en dentina, ¿no? Necesito una superficie húmeda, la tengo en la dentina. Como le digo, si quiero secarla, listo, pero no hay evidencia. Tengo que dejar una microretención y tratar de lograr una interacción química. Pues esta es la clasificación simplificada con la cual vamos a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago, digamos, los procedimientos de grabado y lavado? Que hago un grabado de la dentina, acuérdense, en una dentina superficial. Tengo una degradación de las fibras colágenas y una degradación de la red polimérica de la capa híbrida. Mire lo que ocurre ahí, una penetración incompleta, exposición de fibras colágenas mayor que la red polimérica, activación de metaloproteinasas. Y la degradación de la red polimérica, al hacer esa degradación de fibras colágenas, se da una hidrofilicidad de las resinas adhesivas, se hace un atrapamiento de agua, eso plastifica el polímero y todo se molestó porque va a haber una absorción de agua. ¿Ok? Eso es lo que me genera. Lo que nosotros generamos cuando hacemos una interfase adhesiva es eso, una degradación de fibras colágenas y una degradación de la red polimérica de la capa híbrida. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Usted penetra, no tanto de lo que penetró cuando preparó el colágeno. Muy bien. Entonces, ¿qué me ocurre ahí? Ocurre que se genera un problema y es que aparecen mediante evidencia científica una degradación del colágeno y ahí es donde hay un problema. Y ahí es donde la tecnología quiere solucionar el problema. Y viene la duda, ¿qué hago con eso? Entonces hay una serie de investigaciones que nos están indicando que hay que tratar para poder lograr una mayor penetración o tratar de ese colágeno no se exponga. Y ahí es donde aparece el láser, que me da un buen resultado. Aparece lo que se llama ligación cruzada. Mire, todo esto es con lograr mayor penetración digamos, del polímero para permitir que ese colágeno no se degrade. Tenemos una técnica, todas están disponibles en la evidencia científica, pero digamos que tecnológicamente nadie ha sacado, digamos, un material que se vuelva masivo con alguna de esas técnicas. Sabemos si funcionan. Algunas tienen sus inconvenientes. De que funcionan, pero no nos han dicho, mire, aquí está. Yo, casa comercial, tengo digamos, una unión húmeda con etanol y aquí tengo el producto. No, todavía no ha salido eso. Entonces, ¿qué entra? Entra la duda, ¿no? ¿Y hacia dónde nos vamos? Pues si tenemos un problema, si tenemos ese problema de la degradación del colágeno, la tecnología y la evidencia me dice, vea, le tengo otra solución. ¿Cuál es la otra solución? Pues muy fácil, no graves dentina, haz autograbado. Y ahí es donde aparecen los adhesivos autograbados, que pueden ser adhesivos bien fuertes, pero no vamos a hablar de estos porque estos adhesivos fuertes contenían mucha agua y generaban una degradación hidrolítica, no generaron un buen concepto y nos quedaron adhesivos ultra suaves y adhesivos suaves.
Los adhesivos fuertes dependen del, los autograbadores, los adhesivos autograbadores dependen de dos conceptos, del pH y de la molécula. Porque yo puedo tener un adhesivo autograbador del mismo pH, pero uno me disuelve mucho la hidroxiapatita, me expone el colágeno y me genera una estabilidad de unión adhesiva muy regular. Y otro puede interaccionar con el colágeno exponiendo la hidroxiapatita, generando puentes o nanocapas con calcio y puede ser una unión estable y duradera. Entonces, no solo depende del pH del adhesivo, que tiene que ser, el nombre suave se refieren a adhesivos con pH superiores a 2,3 o a 2,5 o superiores a 2 en algunos casos. Entonces, miremos qué dice la evidencia. Mire, la evidencia nos muestra pH de varios adhesivos. La evidencia in vitro sugiere que la fuerza de unión a la dentina de los adhesivos universales depende de su pH, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de la clasificación de autograbadores suaves y algunos ultrasuaves. Ahora mire, aquí empieza la sugerencia de la evidencia. El rendimiento de los adhesivos universales suaves podría mejorarse con la estrategia de grado selectivo del esmalte. Y yo pienso que ahí es donde está la circunstancia mientras no consigamos un adhesivo que me mejore esta particularidad, pero ahora vamos a ver que hay opciones. Y definitivamente los adhesivos fuertes que son de pH muy bajo definitivamente no se deben usar actualmente. Entonces, esta es la forma simplificada, pero ya saben, si tenemos un problema, pues manejemos autogravados suaves y manejemos un grabado selectivo del esmalte. Es la sugerencia de lo que me dice la evidencia. Ahora bien, ¿qué me da un adhesivo de grabado y lavado y qué me da un adhesivo de autograbado suave? ¿Sí? Me da las características adecuadas en donde me dicen los pro y los contra. Miremos más los contra. La hidroxiapatita dentinal se pierde totalmente, o sea que estos adhesivos hacen más una unión micromecánica que otra cosa. Hacen una unión micromecánica que otra cosa, pero tenemos un adhesivo que es el Optibone FL, pero asociado ¿a qué? A su molécula, al GPM, el que vamos a revisar ahora en un momentico, a su molécula. Por eso es un adhesivo estándar. Por eso Kerr lo ha tenido en cuenta esa molécula. ¿Por qué? Porque la ha introducido tanto en sus cementos como en sus otros adhesivos de autograbado. ¿Cuál es el problema del autograbado suave? Pues para mí esto no es un problema, simplemente es una recomendación, pero digamos que tiene menos problemas que los adhesivos de grabado y lavado, teniendo en cuenta que la molécula es fundamental, la molécula que tenga el adhesivo es fundamental para poder lograr el objetivo de uno o del otro. Entonces, ¿cómo puedo prevenir la degradación de los sistemas adhesivos? Primero, si voy a hacer grabado ácido total, pues usar el clorexidina, usar reticuladores de colágeno. Pero listo, inclusive usando autograbadores y usando también, después de hacer grabado ácido en la dentina, usted definitivamente lo que vimos, debe aplicar el adhesivo vigorosamente. Eso es un dato fundamental que lo debemos tener en cuenta. Segundo, dejar el adhesivo más tiempo. Tercero, aplicar múltiples capas de adhesivo. Cuarto, uso de corriente aire caliente, pues no tanto, mejor aire bajo evidencia. 15 a 30 segundos debe airear el adhesivo para que el solvente se evapore totalmente, para generar una capa muy delgada que me pueda garantizar una penetración a esa dentina. Aumentar el tiempo de polimerización o tener una lámpara de más de 1000 milivatio por centímetro cuadrado. Posterior al adhesivo, aplicar una capa de resina hidrófoba, que ese es un concepto de protocolo que algunos manejan y que es un concepto que es lo que se basa lo de la dentina, el sellado dentinal inmediato. Muy bien. Ahora bien, de esos adhesivos universales tenemos uno que me parece un adhesivo sensacional, que maneja una molécula adecuada y que vamos a ver rápidamente en qué consiste este adhesivo. Tiene dos características fundamentales. Esas dos características fundamentales son la molécula que tiene, la precursora de la adhesión, que es el monómero GPDM. El monómero GPDM, que es un estándar adecuado de adhesión, y la parte del solvente ternario, que es agua, alcohol y acetona. Eso es patentado por Kerr, ¿ok?
Entonces, es un paso fundamental en un procedimiento bien complejo como es la adhesión. La adhesión es fundamental y debemos tenerla en cuenta. Entonces, en dentina, ¿qué genera? Miren ese barrillo dentinario, los túbulos dentinarios y la cámara pulpar. Aplicamos el Optibón universal. Ese Optibón universal cubre la cavidad de manera uniforme, desbloquea los túbulos dentinarios, tiene una capacidad de grabado eficaz y eso me lo va a generar ese solvente ternario, ¿ok? Que es el agua, el etanol y la acetona. Y luego, mediante el GPDM, sella los túbulos porque tiene características adecuadas para unirse iónicamente al calcio de la dentina y sus componentes metacrilatos al componente resinoso que se va a colocar, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que es el Optibón universal. ¿Y qué pH tiene el Optibón universal? Tiene más o menos entre 2,5 y 3, pero ahora vamos a ver que él empieza con un pH para optimizar el proceso de exponer el calcio y luego termina volviéndose en un pH neutro. Entonces, los dos monómeros funcionales de los cuales uno habla son el GPDM y el 10-MDP. Mire que los dos tienen fosfatos, uno, el GPDM es el glicerol fosfato dimetacrilato, y el 10-MDP es 10-metacriloxidihidrógeno fosfato. Entonces, mire, tienen dos fosfatos. Ese fosfato es el que se va a encargar de ¿qué? El grupo funcional fosfato son los monómeros acídicos que disuelven la hidroxiapatita y generan una unión iónica con el calcio del diente. Muy bien. Ese es el concepto del GPM porque es más hidrofílico que el 10-MDP. Y tienen unos grupos metacrilato y ese grupo funcional metacrilato es el que va a unirse a la parte resinosa. Entonces, tiene dos conceptos el adhesivo Optibón universal. Primero, un concepto hidrofílico que tiene unos grupos funcionales de fosfato, graban la dentina y genera una unión iónica. Y el hidrofóbico, que son los dos grupos funcionales que me forman una unión covalente. Entonces, estos iones fosfatos o grupos fosfatos se van a unir al calcio de la estructura que previamente, mediante sobre todo la acetona que tiene ese solvente ternario, exponen el calcio, entrando a exponer el colágeno para formar esas uniones con calcio que vuelven una unión iónica y estable con la estructura dental. Muy bien, aquí hay la diferencia, es más hidrofílico. ¿Por qué? Porque tiene un pH bajo, pero más bajo que el que maneja el MDP. Al ser hidrofílico puede penetrar más, ¿ok? Y además tiene una unión óptima a la resina porque tiene dos grupos metacrilatos funcionales. Entonces, la evidencia es clara. Con el GPDM y el 10-MDP, los adhesivos autograbadores resultan efectivos en la unión. La literatura nos muestra que al hacer una comparación de los dos son excelentes adhesivos, son unas moléculas que pueden responder adecuadamente, pero lo que me indican es que responden muy similarmente a la dentina, pero cuando entran en contacto con el esmalte, el GPDM me puede generar unas mejores situaciones y formar unas capas más adecuadas para los conceptos de adhesión, lo cual es fundamental porque no pueden olvidar esta molécula. Y ahora más adelante les digo por qué. Entonces, ¿son verdaderos agentes adhesivos universales? Sí. ¿Por qué? Porque son compatibles con las tres técnicas de grabado: total, selectivo o grabado solo esmalte y autograbado. Son compatibles con los cementos duales y autocurados y además me pueden servir como primers para mis restauraciones. Entonces, si vemos el Optibón universal, se presenta bajo esas circunstancias. Es muy importante entender, como les he recalcado y como inicié desde el comienzo, cuando yo voy a usar un cementante de la casa Kerr, debo usar un adhesivo Kerr, porque ahí es donde se garantiza la biocompatibilidad adhesiva y ahí es donde su marca comercial está garantizando que la unión va a ser perfecta cuando ese Optibón universal se une a un cemento de su misma casa. Entonces, ¿qué indicaciones tienen para su uso? Aquí vemos las indicaciones, en donde está una aplicación directa y una aplicación indirecta. Y esto es lo que más me gusta, porque esto lo que remarco aquí es eso, mire. Mire, ¿cuándo necesita un activador? No necesita activador, ¿por qué? Porque se va a unir a Nexus, a Maxen Elite
croma se va a unir a Nexus 3, nunca va a necesitar un activador. ¿Por qué? Porque hay una biocompatibilidad adhesiva entre él y sus cementos. Mire los solventes, agua, etanol y acetona, el pH y su molécula o monomérica, que es el GPDM. ¿Ok? Ahora mire lo que les decía del Optivum universal. Tiene carga, ¿no? Un 7%, grosor de la capa de 5 micrómetros. Y esto es lo que les decía, cuando usted lo dispensa, tiene 3. 2 durante la aplicación para que se vuelva 100% hidrofílico y está asociado a ese solvente ternario. Y después de que lo fotocura, se estabiliza. Eso es excelente en el adhesivo. Bueno, en cuanto al acondicionamiento de tejidos, ¿en qué vamos? Vamos a acondicionar los dos tejidos, esmalte y dentina y esmalte. Entonces, miremos, el esmalte no tenemos problema, le hacemos un grabado ácido total y vamos a usar un adhesivo autograbador suave universal o un adhesivo de grabado y lavado. Muy bien. Si vamos a la dentina puede ser superficial, vital o no vital. ¿Qué me dice la literatura? Yo puedo hacer un grabado ácido total, puedo usar clorhexidina para manejar la parte de la metaloproteinasa y puedo usar un adhesivo de grabado y lavado o un adhesivo autograbado suave. ¿Ok? También puedo hacer un grabado ácido parcial en esmalte y me voy con un adhesivo de autograbado suave. Ahora, si es vital, hago un grabado ácido parcial en esmalte, no grabo dentina y uso un adhesivo autograbador suave universal o sigo directamente. Entonces, ¿con qué me quedo? Básicamente, la evidencia me indica que todavía falta un poquito. Entonces, cuando voy a acondicionar el tejido, ¿a qué voy? Pues grabo parcialmente el esmalte y uso un adhesivo autograbador suave. Y en el esmalte sí no tengo ningún problema. ¿Me hago entender? Digamos que esta es la conclusión de lo que es el acondicionamiento de tejido. Y no olvidar, si decide grabar, esmalte 15 segundos, dentina 5 segundos, siempre frote el adhesivo, una aplicación activa, airear el adhesivo entre 15 y 30 segundos y fotocure idealmente el doble de tiempo, de acuerdo a lo que han dicho las investigaciones en esto. Y ahora el material, en una forma muy rápida, vamos a determinar el material a usar, pero más en técnica indirecta, porque el material de técnica directa ya sabemos que es una resina compuesta. Definitivamente el material puede tener fase vítrea y fase cristalina, que son los componentes fundamentales de lo que tiene la cerámica. Nosotros podríamos determinar que la cerámica ácido sensible, o sea, la cual podemos grabar, tiene más fase vítrea que fase cristalina, y la cerámica no ácido sensible es la que tiene más fase cristalina y menos o nula fase vítrea. ¿Y cuáles son las cerámicas ácido sensibles? Son las feldespáticas y el disilicato de vidrio. Y las no ácido sensibles son las aluminosas y las zirconiosas. Siempre partamos que digamos que la cerámica en su parte inicial constaba de una fase vítrea y una fase cristalina y que la fase vítrea es la responsable de la estética. Y que a medida que vamos disminuyendo esa fase vítrea y la fase cristalina tiene una serie de normas para poder manejarse en la parte estética. Entonces hay diferentes clasificaciones y entre esas clasificaciones las dividen en cerámicas de matriz vítrea, como es la que vemos aquí, la feldespática, ¿ok? Y las cerámicas policristalinas, que en el orden de ideas las que más usamos son las zirconiosas, y las cerámicas digamos, las resinas con matrices cerámicas, que serían las resinas nanocerámicas. ¿Ok? De una forma muy rápida para no detenernos mucho en esto. Lo que tenemos claro es que tú puedes hacer carillas en feldespática y disilicato, incrustaciones en disilicato y coronas en disilicato zirconio. La otra opción es hacerlo en resina, carillas en resina, incrustaciones en resina y aunque no manejo mucho o no me gusta las coronas en resina, pero es válido, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos situaciones, las cerámicas a base de vidrio, que esas, según lo que nos han dicho, cómo se trata la superficie. Básicamente se usa ácido hidrofluorhídrico, ya definimos al 5 o al 9.6 y se aplica un Sealant Primer, que es el Sealant Primer que tenemos en nuestro caso, manejaríamos en este concepto el manejo de Kerr, que es el Sealant Primer. Y la zirconia o la 100% cristalina, recuerden que los monómeros de fosfato son importantes para hacer la unión de esa superficie que vamos a arenar para poder permitirse unir ¿a qué?
al material de cementación. De ahí que nuestro primer para zirconio es el Option Universal, ¿ok? Tiene todas las características adecuadas con sus monómeros acídicos para permitir una correcta imprimación de la zirconia para ser unido a un cemento. Aunque la indicación también es que se puede unir al disilicato, ellos en sus indicaciones indican que puede usarse también el Silan Prime. En verdad, el concepto de la parte del silanol con el metacrilato me quedo para las restauraciones en disilicato con silano, y las restauraciones en zirconio, pues tengo una característica adecuada con sus monómeros funcionales. ¿Ok? El ácido hidrofluorídrico, ya todos sabemos, las cerámicas feldespáticas bajo evidencia son 60 segundos. Y el disilicato de litio son 5 segundos, ¿ok? 20 segundos con un ácido hidrofluorídrico al 5%. Esto es una investigación hecha por nuestro querido doctor Espinosa y sus colaboradores, y él siempre ha pregonado lo del ácido fluorídrico al 5% durante 20 segundos. Claro que la literatura también me muestra que yo puedo obtener los mismos resultados con ácido hidrofluorídrico al 9.6 o al 10%, ¿ok? Pero la diferencia es que tienes que ser muy preciso con los 20 segundos cuando usas el 9.6% de ácido hidrofluorídrico. Muy preciso. Y cuando vas a aplicar el silano, básicamente una investigación que la hace un querido amigo que es Rolando Núñez, él muestra que el silano me genera mejor retención cuando se deja solo, simplemente dejarlo en la superficie más de 2 minutos. De ahí que el protocolo que manejamos nosotros es dejar el silano en la superficie del disilicato o la cerámica feldespática más de 2 minutos. Por eso dice que recomienda esperar 2 minutos después de la aplicación, ¿ok? Para poder hacer el proceso de cementación. Muy bien. Y pues tenemos nuestro silano, que sería la opción más adecuada en el manejo de todo lo que son nuestros cementos Kerr. Muy bien. Y en cuanto a el zirconio, pues nosotros hicimos una revisión, hemos tenido algunas revisiones. Esta es una residente de la universidad que también ya es profesora. Hicimos una revisión en el 2013 en el manejo de zirconio y no ha cambiado para nada, no ha cambiado para nada el concepto. Mire, aquí dice, los estudios in vitro y clínicos suelen respaldar el arenado con partículas de óxido de aluminio. Perfecto. Y además reconocen la habilidad de los imprimadores o cementos de resina con monómeros acídicos fosfato. O sea que la literatura desde hace un tiempo siempre ha aceptado que que microarenemos el zirconio, microarenar el zirconio con óxido de aluminio de 50 micrómetros más o menos a 1 centímetro y aplicar un primer que trae un monómero acídico fosfato que lo trae nuestro adhesivo universal activo. ¿Ok? Y es lo que tenemos. Aquí resumiendo, un cuadro resumen en donde manejamos todo lo que son la parte de cerámica vítrea y la parte de cerámica cristalina, en donde tenemos la opción del primer y la opción del manejo de el monómero acídico. Muy bien. Bueno, no me voy a detener mucho. Esto es básicamente, quería hablar un poquito de sellado dentinal inmediato. Esto es lo que quiero básicamente indicar de acuerdo a este artículo del señor Mañé, en donde dice que hay que hacer un sellado dentinal inmediato. Es básicamente hacer un sellado dentinal inmediato, es que tú terminas de preparar, ya está todo bien, y lo que haces es hacer un proceso de sellado de dentina. ¿Con qué lo haces? Lo puedes hacer con un adhesivo de 3 pasos o con adhesivos autograbadores. ¿Ok? ¿Y eso qué me genera con el tiempo? Me genera mejores condiciones para sensibilidad posoperatoria y mejores condiciones de retención. Entonces dice, los resultados del estudio in vitro indican que las superficies de dentina recién cortadas, este es sellado dentinal tardío y esto es sellado dentinal inmediato. Estos es resistencia adhesiva. Entonces, mire, tan poquito. ¿Esto cuándo es? Cuando usted hace la preparación, hace su provisional, toma la impresión y cuando va a cementar lo sella, que es esto. Y el sellado dentinal inmediato es, usted hace la preparación y antes de tomar la impresión o antes de hacer el provisional, sella su dentina, que es lo que normalmente uno hace cuando hace técnica directa.
Entonces, los resultados del estudio indican que las superficies de dentina recién cortadas se pueden sellar con un agente adhesivo de dentina inmediatamente después de que usted prepare. Y eso ha funcionado. Mire, la extensa literatura sobre esta técnica me ha indicado, actualmente no hay razones científicas para no recomendar el sellado dentinal, inmediato. Eso que mejora la fuerza adhesiva, hace el selle, disminuye la filtración bacteriana, reduce la sensibilidad dentinal y da comodidad al paciente. Definitivamente es una opción adecuada cuando tengan dentina expuesta, séllenla antes de tomar las impresiones. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, hagamos otro pequeño resumen. Esa superficie adherente y los adhesivos. De la superficie adherente tenemos dos posibilidades, que el tejido, que puede ser esmalte, puede ser cemento o puede ser dentina. La dentina puede ser profunda, mediana y superficial. Ya sabemos que la profunda y la mediana la vamos a proteger. Y además puede ser sana, infectada, afectada o esclerótica. ¿Sí o no? El material restaurador puede ser resina, que puede ser directa o indirecta. Esta la microarenamos y le aplicamos silano. El metal también se microarena. La cerámica puede ser cristalina, que manejamos ¿qué? Microarenado y un primer para circonio y la feldespática con el ácido hidrofluorídrico y silano. Y el adhesivo, que puede ser un adhesivo autograbado suave, que son generación universales, y tenemos la opción del adhesivo de grabado y lavado, que sería de cuarta y quinta generación. Hasta ahí vamos. ¿Qué tenemos? El adhesivo, tenemos las superficies, el sustrato y el material. ¿Qué nos falta? El cemento. Los cementos normalmente tienen unos mecanismos. Esos mecanismos pueden ser de no adhesión, que sellan un espacio entre la restauración y las paredes de la restauración, y una unión micromecánica cuando uno prepara, ya sea por aire abrasivo o grabado ácido, esa superficie. Y una adhesión molecular, que son todas esas fuerzas de iónicas y covalentes. Tenemos esos mecanismos, pero el mecanismo que todos tienen es ocupar un espacio que cuando se coloca al endurecer forma una unión íntima entre un sustrato o un material con un material que ha reemplazado una parte de un tejido o un sustrato que se perdió. ¿Ok? Pues en ese orden de ideas, clasifiquemos los cementos. Pero ante todo, usted debe tener en cuenta cuál es el cemento ideal. El cemento ideal es que sea biocompatible, que tú lo puedas usar sin ningún problema, que tenga un pH estable, que sea adhesivo. Al tener esto claro, me va a sellar marginalmente la restauración, pero que además sea fácil de usar, que sea cariostático, que el color sea fundamental, que no cambie para el manejo de la estética y que sea resistente. ¿Resistente a qué? A la compresión, a la tracción, a la tensión, a la disolución y a los cambios de temperatura. Pues tomemos una clasificación. En realidad los cementos se pueden clasificar en tradicionales y en cementos resinosos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tradicionales? Algunos hablan de cementos adhesivos y cementos no adhesivos. A mí me gusta más esta clasificación porque es como va como más acorde a los materiales que tenemos los tradicionales. El cemento de fosfato de zinc, el policarboxilato, el ionómero de vidrio convencional. Ahí en la mitad que tienen algún concepto de resina o algo serían los cementos resinosos modificados con ionómero de vidrio o modificados con poliácidos, que tenemos esto de aquí. Y los cementos resinosos que pueden ser de auto, de fotocurado, dual con adhesivo y dual autograbado. Ahí ponemos una opción que es una resina termomodificada que la literatura la da de alternativa. Personalmente no la manejo porque para mí los cementos tienen sus indicaciones, pero pues la literatura la coloca como una opción, ¿ok? Entonces, los cementos de autocurado, pues son aquellos que requieren un adhesivo, pero a su vez no tienen la posibilidad de ser activados por luz. Muy bien, de esos no vamos a hablar. Los cementos estéticos resinosos son aquellos que son exclusivamente, para mí, deberían ser los cementos de fotocurado. Y una opción ideal sería el Nexus 3. Recuerde que el Nexus 3 tiene la opción de ser dual cuando viene como Nexus 3 dual.
pero en esta opción es la cementación de carillas, que sería un Nexus 3 Light Cure, que tiene unas resinas de prueba, tiene su ácido, tiene su cemento y tiene su adhesivo y además su silano, ¿ok? Cuando uno va a cementar carillas puede usar un adhesivo de cuarta generación tipo Optibond FL o de quinta generación Optibond solo, o en su defecto también puede usar un adhesivo Optibond universal. Muy bien. Tenemos los adhesivos resinosos y tenemos los autoadhesivos. ¿Estos cuáles son? Los adhesivos duales con adhesivos o resinosos adhesivos son los que requieren un adhesivo. Y miren, está el Nexus 3 en su término dual. Y siempre este cemento va a requerir de un adhesivo. Y hay biocompatibilidad. Es importante. Las casas comerciales siempre indican, siempre lo ideal es usar el adhesivo con el cemento, porque esos son los que tienen la verdadera biocompatibilidad adhesiva. Y entre los cementos autogravadores tenemos la innovación, que es el Max Elite Chroma, que es el que nos va a detener un poquito hoy para terminar con nuestra charla sobre cementación. Nos vamos a dedicar a ver qué es lo que ocurre con este cemento. Este es el primer cemento de resina autoadhesivo y autogravable, que ofrece un indicador cromático del momento óptimo para limpiar. Este adhesivo es el que le permite a usted tres formas. El otro, antes llamaba el One Peel, es más o menos. Ahora lo que hace es que al cambiar de tono le indica a usted en qué momento debe retirar el exceso. ¿Ok? Tiene una alta estabilidad de color a largo plazo. Tiene una alta resistencia a la unión y esto es fundamental. Esto es fundamental. Utilizar con sustratos deseados. ¿Por qué? Porque es que tiene la molécula, tiene el GPDM. Y yo con un material que tenga un monómero fosfato ahí, pues puedo hacer muchas cosas que me pueden ayudar a optimizar la unión con los otros sustratos. Entonces, cuando el rosa desaparece, está limpio para mí. Mire, tenemos la opción, aquí están las opciones, que sería el Maxen Elite Chroma, que es la tecnología pionera, ¿ok? Que tiene muchas, digamos, y muy similares a lo que es el Maxen Elite, pero pues se mejora sobre todo en esta parte que es la adhesión y además esa posibilidad que usted tiene de quitarlo en el momento que debe quitarlo, ¿ok? Y hay literatura sobre él. Mire, esto es un orgullo. Esta doctora Liliana Perea es egresada nuestra del posgrado. Ella ahora está en la Universidad de Turku, Finlandia. Ella tiene un doctorado en materiales. Y a mucho honor me da un placer mostrar este artículo que ella hace sobre el Maxen Elite, en donde ella muestra que definitivamente hay un promedio de resistencia tensil en lo que es el autocurado y la fotopolimerización. Y es fundamental lo que ella indica, porque el proceso que me indica el protocolo del cemento me indica que tengo que polimerizarlo. Mire, los resultados de este estudio, un estudio muy serio que ellos hacen en el manejo de la autopolimerización y definir la correlación entre el cambio de color y el estado de curado, ellos definen que existe esa correlación entre el cambio de color y el estado de curado del cemento dual autoadhesivo, que contiene un sistema indicador de color para la reacción de polimerización. O sea, lo correlacionan y ellos dicen que sí existe. Y ahora, mire, el estudio sugiere que la autopolimerización por sí sola no era adecuada para la polimerización óptima. Debe fotopolimerizarlo, pero eso sí, ojo, estamos ante un cemento dual. Tú lo debes dejar los 4 minutos, como todo cemento dual, para permitir que se haga el proceso de polimerización a oscuras, ¿ok? Y hay más estudios. Mire, este estudio también es muy bonito y aquí es donde les digo, miren lo que tiene el Maxen. El Maxen tiene EMA y tiene GPDM. ¿Y qué tiene nuestro adhesivo? GPDM. ¿Ellos qué buscan aquí? Unión entre esmalte y adhesivo universal. El propósito del estudio fue evaluar la rugosidad de la superficie del esmalte. ¿Qué quiere decir? Ellos colocaron el adhesivo sobre la superficie del esmalte y luego lavaron la superficie y fueron a ver la rugosidad que dejaba ese esmalte, los adhesivos universales.
Y además de eso, observar la interfaz del esmalte y adhesivo después del desafío ácido base, utilizando 3 cementos. O sea, además de eso, colocan el adhesivo y luego le colocan el cemento, y en este caso usaron el Maxen Elite Chroma. Ahí está la parte de biocompatibilidad de que tanto les había hablado. Ellos hablan de una zona ácido base resistente, la cual es esencial para prevenir la caries, y con base en eso es que determinan la calidad del cemento. Esa zona ácido base resistente, eso fue como en el 2004, Tsuchiya, un japonés si no estoy mal, reporta por primera vez esa zona y está más allá de la capa híbrida de los adhesivos autograbadores. ¿Y qué se caracteriza esa capa? De que es resistente a las alteraciones de pH. Fue denominada así, zona de resistencia a ácido base, y es un rol importante en la prevención de las caries secundarias. Cuando ellos utilizan el microscopio electrónico, sugieren que esta capa no es puramente dentina, sino una combinación de esta y la capa híbrida subyacente. Está subyacente a la capa híbrida, no tiene nada que ver con la capa híbrida en la dentina, pero en el esmalte también se puede lograr. Entonces, ojo con esto, GPDM, es fundamental este monómero para poder conseguir la unión a las diferentes fases de nuestros materiales. Entonces, mire la rugosidad, mire la conclusión. El Optibond universal proporcionó el mayor rendimiento de grabado del esmalte de premolares, ¿ok? Y el Maxen Elite con el Optibond universal presentó durabilidad frente al desafío ácido base. Entonces ellos lo que hacen aquí es, mire, esta es la zona ABRZ. Ellos generan una lesión para sacar el esmalte que queda y mirar la zona de esta zona, que es la zona de resistencia de ácido base. Ellos que indican aquí es muy delgada con este sitio, aquí es una junta a tope, mientras aquí es gruesa. Esta zona de resistencia es la que, zona de resistencia ácido base, es la que me generó la unión entre mi adhesivo Optibond universal y el Maxen Elite Chroma. O sea que tenemos un muy buen cemento, y más si pretendemos unirlo en algunas situaciones que son fundamentales, que ahora las vemos. Hoy en día la combinación del cemento de resina autoadhesivo y el adhesivo universal puede ser una opción viable para el rendimiento de una unión confiable y durable. Ojo, ¿por qué? Sobre todo cuando usted tiene la opción de una restauración no retentiva, usted se puede ayudar de su Optibond universal para generar una mayor fuerza y generar esa zona de resistencia a ácido base. Entonces miremos, el Maxen Elite Chroma, se aplica el adhesivo, era lo que indicaríamos, y mire lo importante, como este y este material tienen biocompatibilidad adhesiva, digamos que no es obligatorio que usted lo fotocure. Ojo, acuérdese, ¿cómo aplica el adhesivo? Frotamiento fuerte, ojo. Airearlo más de 15 segundos, ¿ok? Para que se evapore bien el adhesivo. Y cuando lo va a usar con Maxen Elite, no debe fotocurarlo. Es opcional fotocurarlo, pero en realidad lo que yo lo digo es que no lo fotocure. Entonces, este es, digamos, la forma como se haría el manejo de Maxen Elite. Entonces, ahí tenemos el cemento. Retira la tapa. Debe retirar una pequeña cantidad del producto. Ok. Luego monta. Ojo, también este cemento tiene para este tipo de punta, tiene una punta también para intracanal, porque es un cemento que se puede usar conjuntamente con el Optibond con el Optibond universal para generar un buen resultado de unión con postes. Nosotros hicimos unas investigaciones con autograbados, adhesivos cementantes autograbadores, y es una opción muy válida para cementar postes. Se verifica la adaptación, mírelo bien, mire el color ahí cómo va cambiando. Ok, lleno la corona completa, separo un poquitico el video.
Ahí se paró un poquitico el video, pero ya lo tengo en un caso clínico mejor. Bueno, entonces ese Maxen Elite se empareja con el Option Universal. Y mire, aquí indica toda la preparación que hemos visto, lo que es la cerámica, lo que es el disilicato, lo que es el circonio, la aplicación del adhesivo. Y mire aquí, opcional lo fotocuras. Opcional lo fotocuras. Lo puedes usar como autopolimerizable o polimerización, ¿ok? Y luego limpias el exceso, ya sea por una u otra razón. Mire las tres opciones que da. Tú lo puedes dejar autocurado. Es que a mí me gusta mostrar las tres opciones. ¿Por qué? Porque a veces el clínico me va a decir, no, hermano, 2 minutos, yo voy a esperar 2 minutos. Entonces, bueno, el que tenga la paciencia genera los dos. Autocurado, espere hasta que desaparezca el color rosado. Esto demorará 2 minutos aproximadamente. Entonces, esperas 2 minutos y quitas el cambio de color. Inmediatamente cambia, ahora lo vemos. Curado por polimerización, ahí está, 2 o 3 segundos, cambió el color y lo retiras inmediatamente, 2 o 3 segundos. Y remoción inmediata es la opción, ¿no? Tú lo colocas, retiras todo y fotocuras. Son las 3 opciones que se dan para el manejo de este cemento. O sea, puedes utilizarlo si estás con mucho afán y no esperas los 2 minutos, de 2 a 3 segundos y puede generar ese problema. Miremos 2 casitos ya para terminar. Esta es una incrustación, se hizo escaneo intraoral, eso me generó un modelo y se hace una incrustación en disilicato. Todo el proceso se hace por un escaneo intraoral y eso se manda, se manda vía email al software del técnico, el técnico llega, hace todo su proceso y me manda la incrustación. Incrustación en disilicato de litio, mírela. Entonces miremos, ¿qué hacemos primero? Colocamos el ácido hidrofluorídrico 9.6 por 20 segundos. Lo colocamos en bicarbonato de sodio, diluido en agua para neutralizar el ácido fosfórico. Lo secamos y mire que quedan estas sales. Esas son unas sales que no me van a permitir buena adhesión. Entonces yo tengo dos opciones. O lo hago con ultrasonido o lo hago con ácido fosfórico. El ácido fosfórico lo froto por 60 segundos, lo lavo, lo seco y miren cómo me quedó la superficie, limpiecita de todas esas sales. Y apenas para ser colocado el silano. Entonces aplico silano, 2 capas y dejarlo secar mínimo 2 minutos. Pero ellos también me dan la opción, ¿no? De colocar el Option Universal y que lo polimerice. Pero en realidad, yo cuando es disilicato me voy con el silanol, con el Silan Prime. Luego voy a la incrustación, hago mi dique de goma, ahí está la incrustación, es una incrustación altamente, digamos, no tan retentiva y ahí es donde les digo, usted debe tener la particularidad de saber preparar. Entonces tiene 2 opciones, usted tiene 3 opciones. 1, cementarlo como si nada, ya preparó, limpió, hizo profilaxis y colocó bueno, listo. 2, grabar el esmalte y aprovechar el GPDM, el monómero acídico, para permitir una unión de ese sistema autograbador a su esmalte. Listo. O lo otro, aplicar adhesivo. ¿Ok? Muy bien. Aquí optamos, primero arenamos, grabamos exclusivamente el esmalte, mire cómo queda, y luego grabamos el esmalte por 15 segundos, se lava con agua y se seca sin desecar, y luego procedemos ¿a qué? A colocar la restauración. Mire ahí nos vamos, pues se acelera, ¿no? Mira, ahí está rosado, muy rosadito, muy bien, rosado, todavía está rosado, miren, muy bien, se presiona la restauración debe permanecer presionada por los 2 minutos. Él va a cambiar de color, está cambiando de color, ok, mire cómo empieza el rosado a volverse más claro y ya toma el color del cemento normal, ok, en ese momento tú puedes retirar el exceso, ahí ya vamos a retirarlo, ahí va con el explorador y se retira el exceso, ok, mire cómo sale el exceso sin problema, listo. Ahí está el exceso y luego involucra siempre presionando. No puedes dejar de presionar la restauración y luego colocas el fotocurado 40 por cada superficie. Esperas que complete los 4 minutos y empiezas el proceso. Ojo, es muy importante tener una lámpara de mínimo 800 milivatios por centímetro cuadrado. Las DEMI son una buena marca y también
Otras marcas tienen unas opciones, pero lo ideal es que tenga 100 milivatios por centímetro cuadrado, idealmente una luz premium que me abarque totalmente la cara oclusal, como pueden ver ahí. Listo, y este es el resultado final de nuestra incrustación. Ahora miremos, este es un circonio, ¿ok? Ya para terminar. Este circonio, este sí se hizo tradicionalmente, se tomó una impresión análoga, nos dio como resultado esta coronita que tiene un lecho que va a recibir una prótesis parcial removible. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un microarenado con óxido de aluminio de 50 micrones y aquí, ojo, aplicamos una capa de Optibond universal. ¿Ok? Aireo y opcional fotocurar. ¿Pero por qué no lo fotocuro en este momento? Porque el fabricante me indica, si yo voy a usarlo con los cementos de Kerr, los de Cabo Kerr, en este caso mi Maxen Elite Chroma, no tengo necesidad de fotocurarlo. Oído, el GPDM ahí me va a ayudar genial, va a permitir que haya un contacto íntimo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está la situación, aquí es lo que dice. El Optibond universal sobre la superficie interna de la restauración airee, primero a presión suave y luego a presión fuerte para evitar la acumulación del adhesivo y fotopolimerice. Aquí luego indica la fotopolimerización del adhesivo Optibond no es necesaria cuando se utiliza un cemento de Cabo Kerr. Mire, vamos al muñón, lo microarenamos, ¿ok? Mire cómo queda, limpiecito ya el muñoncito, la línea de terminación. Le colocamos ¿qué? Acuérdense, es metal. Entonces ahí también voy a colocar mi adhesivo, pero tampoco lo fotocuro. Es como para ayudar más al cemento. Si yo quisiera no ponerlo, no lo puedo poner. Entonces mire, ok, empezamos a colocar el adhesivo. Ahí empieza, mire el color. Cuando lo estoy terminando de colocar, ya está de color rosado. Lo posiciono suavemente y siempre lo voy a posicionar, lo voy a sostener. Van los 2 minutos y luego retiro el exceso a los 2 minutos y realizo el fotocurado. Todo con tela de caucho, ¿ok? Y este es el resultado final. Ya luego quito y pulo la situación. Muy bien. Estamos ante un excelente material. Me ha fascinado. En realidad lo que como lo he usado es un cemento que es de alta tecnología, es una opción válida y que yo puedo potencializar, y eso es lo que más me gusta, puedo potencializar mi retención adhesiva con la ayuda del Optibond universal. ¿Cuál sería como la condición en las cuales yo les sugiero que lo usen? Cuando usted tenga retención por sí solo, listo, manéjelo solito, el cemento Maxen Elite Chroma. Pero si de pronto no tiene una buena retención, ayúdese del Optibond universal, sobre todo en estas restauraciones de incrustaciones que estamos usando, que son bastante expulsivas, ¿ok? Para concluir, esto quiero dejárselos como profesor, como una persona que está dedicada y que tiene la pasión por la odontología, pero que siempre debemos tener una base científica, una variedad de aspectos objetivos y subjetivos de la calidad clínica de cada uno influye en la elección de los tratamientos, pero definitivamente debemos conocer la supervivencia, las tasas de complicaciones, para poder así optimizar nuestros procesos en el manejo de lo que es la restauración. Eso no lo podemos olvidar, mis queridos colegas. Debemos leer, debemos informarnos para poder determinar todos los procedimientos que estamos haciendo bajo evidencia. Y esto que siempre les digo a mis estudiantes, debemos generar diagnósticos, debemos tener control funcional y estructural de la situación clínica. Esta profesión en una serie de procesos, no podemos fallar en ninguno, tenemos que tener unos protocolos depurados y el éxito de la restauración lo determina la calidad de ustedes, sus conocimientos y sus habilidades como operadores. ¿Ok? Muchas gracias de verdad. Como decía Cerati, gracias totales, gracias por escuchar. Aquí les dejo mi correo, lo que necesiten con mucho gusto. Y aquí está mi Instagram, también por ese lado me pueden escribir, doctor, necesito tal cosa, en lo que les pueda colaborar con mucho gusto.